Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿te ha pasado alguna vez que estás nervioso porque tienes algo muy importante que contar y sabes que es una noticia que va a transformar la vida a partir de ahí y no sabes ni cómo decirlo? Pues esto es lo que me pasa un poquito en este momento cuando empiezo a presentaros este primer programa de este espacio del Instituto de Traductores de Código Humano. Estoy muy nerviosa porque es la primera vez que me pongo aquí así, en este modo de presentación y de teniendo invitados con los que charlar sobre ello, pero me iré soltando, os lo prometo, a lo largo de este capítulo y también de los próximos programas. Pero ese nerviosismo no podía ser mayor que las ganas y la ilusión que tengo de empezar a transmitiros todo lo que tenemos para compartir. Porque dentro del instituto, y como veréis, el mensaje que queremos transmitiros vale mucho más que los nervios que yo pueda tener ahora frente a la cámara. Así que para seguir y para poder compartir más con vosotros, hoy he querido invitar, no sé si invitar, hemos fusionado esa misma causa, ¿no?, de traducir el código humano, y al verlo el primer programa no podía ser con otra persona, solamente podía ser con David Sobrino. Muchos lo conoceréis y para quien no lo conozca, deciros que David Sobrino es psicólogo, es experto en comunicación y es el creador de la certificación de narratipos y de psicoinfluencia. Y desde ahí iremos hablando porque hemos querido tenerlo a él como primer invitado por ser un gran traductor del código humano y que es lo que buscamos dentro del instituto que hoy, en este programa, empezamos a presentaros. Así que, David. Muy bien. ¿Cómo estamos? También nervioso un poco, la verdad que sí, por lo que va a conllevar este programa, este espacio, ¿no?, este movimiento, por asentar las bases de este instituto de traductores de código humano, y me honra y me llena de orgullo que me hayas invitado, ¿no?, que consideres que soy en parte algún tipo de altavoz que ya está intentando traducir y llevar a la humanidad pues ciertos milagros que nos aporta la naturaleza para podernos escuchar, para podernos entender, comprender mejor y para reconocernos como especie, como seres humanos. Y como bien dices, nada es casualidad el hecho de que estemos aquí, de que hayamos co-creado este espacio también con tu marido, con Lavín. Así ha surgido aquí hace unos minutos prácticamente. Acabas de poner ese maravilloso logotipo como el inicio de algo muy grande y bueno, yo creo que esta especie de piloto que estamos creando aquí va a ser la semilla, como bien decías, de ese bambú que tenemos por aquí detrás también, para que el día de mañana quizás nuestros hijos, otras generaciones, puedan comprender la magnitud de lo que es ser un traductor de código humano. Mi interpretación es que todos los seres humanos, todas las personas, tenemos ciertas capacidades de poder escuchar, de poder ver, de poder intuir ciertas cosas que muchas veces nos cuesta llevar al terreno de lo tangible, si es que es tangible, y que nos puedan entender. Y hay mucho sufrimiento humano en relación a que queremos expresar ciertas cosas que únicamente a través del lenguaje o de la lingüística no se nos permite, y de ahí nació la idea de crear ciertos modelos o metodologías como lo que es la psicoinfluencia y todavía más terrenal el modelo de narratipos, que a través de una especie de geometría sagrada nos permite entendernos mejor, vincularnos a través de leyes naturales como la polaridad, el ritmo, la frecuencia, la vibración. Y creo que también es bonito honrar a todas esas figuras, ¿no?, de antaño, que a lo largo de la historia han creado también esos modelos, escribieron libros o crearon películas o obras de arte que con el paso del tiempo te das cuenta que al final ha sido un legado en vida que nos han dejado para poder comprender cosas que a lo mejor en su día no se comprendieron. Y todas estas personas que en su día sufrieron mucho por no ser comprendidas, con el paso de las décadas o quizás los siglos, hoy son estandartes y referentes de ese legado. Y a mí me gustaría, pues bueno, dejar lo que pueda hoy, mi pequeña semilla, para inspirar a toda la gente a que también se dé la oportunidad de venir a este espacio, o al menos de enfrentarse al día a día, a su familia, a su pareja, a sus hijos, y poderles explicar cosas que a lo mejor, si no tienen esos modelos, esas metodologías, no van a poder hacerlo. Así que estoy abierto a que experimentemos, co-creemos este primer piloto
y que disfrutemos de ese vínculo que hemos creado en estos últimos meses, porque nuestro propósito es bastante afín, vibra a la misma frecuencia, y creo que el hecho de conectar a las personas, unirlas a través de un lenguaje universal, creo que es una visión, una causa muy bonita, y vamos a empezar a hacerlo. Sí, sin duda, vamos a empezar porque, bueno, de todo lo que has dicho, la verdad es que me apasiona que como dices, la causa es la misma, y después la necesidad de transmitir desde ese lenguaje, y como muchas veces dices desde la certificación de narratipos, ¿no?, que es más terrenal, porque creo que es necesario el llevar a tierra para que la gente empiece a sentir que aquello que ya está en nosotros y que es más divino, independientemente de las creencias de cada uno, ¿no?, que podamos llevarlo a tierra y que podamos hacer partícipes, como bien dices, primero nuestro entorno. Ya no tanto desde el enfrentarnos, sino de que cuando entendemos el modelo ya no tenemos que luchar para imponerle al otro las creencias o mira que acabo de entender esto dentro de mí, y empieza a hacerse más natural, ¿no? Y eso dentro del instituto es algo que trabajamos desde hace años, en el punto de que aunque ahora estemos creando este espacio y esta difusión, de poder simplificarlo al máximo. Se trata de simplificar la información del ser humano y que esté a disposición para que entendamos que lo que es el sufrimiento, lo que es los conflictos del día a día, solamente encierran amor, pero no está comprendido porque faltan códigos por entender, ¿no? Exacto. Entonces realmente es ese punto. Y luego la parte que me parece muy interesante, que es que a través de esos modelos, que en narratipos tú eres una máquina de hacer modelos, ¿no?, porque siempre estás creando y plasmando de una forma muy sencilla conceptos muy abstractos y conceptos muy difíciles de entender. Entonces, una vez que tú los plasmas y los pones en papel, simplifica a la persona también para poder llevarlo a su entorno. Y eso va a crear, pues, maravillas de comunicación entre los seres humanos en entornos, ¿no? Y, bueno, forma parte. Al unir, por algo estamos, como dices aquí, no es casualidad, sí, es causalidad. Y yo creo que desde hace muchos más que meses ya estábamos unidos en ese propósito. Total. De poder traducir esto, ¿no? Sí, yo me di cuenta ya desde pequeño, a mí me gustaba mucho la música. Uno de mis hermanos se dedicó al mundo de la música, vivíamos entre vinilos, y recuerdo que mi cuñada me estaba bañando un día y estaba sonando Tino Casal, la canción Champú de huevo, ¿no? Entonces, prácticamente yo he nacido rodeado de música y de músicos, de artistas, y empecé a entender que la música en sí es otro lenguaje, otra forma de traducir sensaciones que a lo mejor son inexplicables. Desde pequeño quise dedicarme al mundo de la música, aunque también quizás por una parte genética en mi familia dibujábamos y pintábamos muy bien, y bueno, quizás había optado por hacer bellas artes, ¿no? Era como el artista de la familia, y hubo una época en la adolescencia que me dio por pintar lienzos, cuadros. Me gustaba mucho emular, ¿no?, las pinturas de Velázquez y luego la del surrealismo de Salvador Dalí. Recuerdo un día que mis padres se fueron a dar un paseo por Madrid unas horas, y cuando vinieron había ya hecho un cuadro que era El Aguador de Sevilla, una réplica, y mi padre quedó alucinado y me dijo: tú tienes que ser artista, tú vas para Bellas Artes. Al final, por diferentes circunstancias, no terminé entrando en Bellas Artes, me licencié en Psicología, pero empecé a entender a través de la psicología que tanto la pintura como la música al final son diferentes decoraciones para una misma arquitectura, que es un tipo de lenguaje que une a las personas. Después, aunque yo había rechazado mucho esta parte de la física y las matemáticas, repetí 4 veces curso, me di cuenta que también las matemáticas, por ejemplo, la física, la biología, la genética, son ese tipo de modelos que a través de diferentes decoraciones permiten que las personas se comprendan entre sí, que haya una especie de pautas, de normas o estructuras donde las personas pueden llegar a ciertas conclusiones de la misma forma, ¿no? El propio lenguaje, los idiomas. Y luego hubo algo que yo leí hace tiempo, hace ya muchos años, ¿no?, que me hizo reflexionar acerca de si el tener diferentes lenguajes nos unía o nos fragmentaba. La famosa historia, ¿no?, la parábola de la Torre de Babel, que al parecer, pues bueno, había ciertas personas que querían acercarse al conocimiento de Dios, ¿no?, instaurar la idea de Dios en sí mismos, y parece que hubo una fragmentación a través del lenguaje de los diferentes idiomas para que las personas quizás tuvieran más dificultades de poder entenderse y acercarse, ¿no?, a ese Dios en el cielo. Y bueno, mi propósito gira en torno a esto en otra frecuencia, ¿no?, y es
poder, a través de un lenguaje universal, unificar a las personas para que todas puedan ser escuchadas, comprendidas y reconocidas. Y cuando yo te conocí, en cuestión de unos minutos me di cuenta que tú también estabas creando un supralenguaje que al final tiene que ver mucho con el instituto, y es aunar otro tipo de lenguajes, desde la música, la pintura, la genética, la narrativa, las metáforas, que también son un lenguaje muy poderoso para traducir ese código humano. Y bueno, cuando yo te conté lo de narratipos y me dijiste que habías abierto mucho campo, ¿no? Y has trabajado con miles de personas en Brasil. Yo vengo del mundo de la formación, del marketing digital, y en los últimos 10 años, yo creo, Brasil ha sido como el centro neurálgico donde se ha expandido mucho el conocimiento, la nueva universidad, la nueva formación, la nueva forma de crear negocios, de inspirar a personas, de transformar a millones de personas. Y creo que es un núcleo o un nodo donde se puede experimentar y sembrar para que llegue a más personas lo antes posible. Así que no lo dudé, y el haber creado esa alianza contigo para mí es como abrir una puerta a un lugar donde yo quiero ir, que es pues dejar un legado en vida a través de la inspiración, de la transformación de personas con un lenguaje en común, en este caso puede ser narratipos, y también empezar a conocer a personas que utilicen otro tipo de modelos o metodologías, como te decía, pues desde la PNL, el diseño humano, los chakras, el eneagrama, el DISC, un montón, ¿no?, de modelos. Hay infinitos modelos que nos permiten comprendernos mejor, y sé que estar cerca de ti, empezando por este espacio, este programa, a permitir pues no solamente ayudarme a mí, a mi familia, sino a miles de personas gracias a esos modelos que afortunadamente pues se siguen manifestando, y hay que darles un uso humanitario. Sí, yo creo que, bueno, como bien dices, nos unen muchas cosas, ¿no? Una cosa que no te conté es que para mí Salvador Dalí, cuando yo era joven, en mi casa rezumaba a Salvador Dalí porque mi padre coleccionaba todo lo que salía de él. Ajá. Y yo tenía grandes libros de Salvador Dalí, y desde pequeñita para mí siempre, y no te lo había contado esto, ahora que lo volviste a que me lo mencionaste, ¿no? Pero hablando también lo que dices sobre Brasil, yo creo que sí, hay una parte de conexión cuando hablas de la Torre de Babel, de unificar, ¿no? Que cuando me fui a Brasil siempre buscaba cómo a veces los europeos tenemos la mala costumbre de irnos a países todavía pensando que vamos a colonizar, ¿no? Entonces para mí era muy importante irme a Brasil con todo el respeto del mundo para saber cómo se emocionaba la gente allí, cómo sentía la gente allí, cuáles eran las capas, ¿no?, más profundas dentro de su historia. Y yo, que busco mucho la parte epigenética y la información, pues era una maravilla, porque encontraba toda una información genética de mezclas y de raíces impresionantes. Pero claro, cuando tú entras al inconsciente de una persona y empiezas a hablar con esa persona, no es que hable en brasileño o que hable en árabe, claro, pero sí que los códigos son diferentes. Entonces necesitas ese tiempo de conexión con esa conexión, ¿no? Y me puse a investigar mucho sobre todas las diferentes religiones. Y encontré una persona muy interesante que montó una fundación para unificar las religiones. Se murió diciendo que aún quedaba mucho tiempo por delante para poder sentar en una mesa y que llegasen a un acuerdo. Pero no deja de ser diferentes formas de lenguaje, claro, y diferentes formas de expresión de lo que Dios es para nosotros, ¿no? Y para mí Brasil es como un foco de información, de una riqueza cultural impresionante, y en la que esa explicación, y como bien dices, hay una expansión de metodologías, no solo en Brasil, yo creo que a nivel mundial en este momento, y hay diferentes metodologías que lo que quiere el instituto es unificar, aunar, tener un espacio donde podamos, porque también, no sé si te coincide esto, pero hay mucho ruido. Entonces hay muchos métodos y métodos y métodos, y no todos ellos son traductores del código humano, ¿no? Claro. Entonces poder unificar esto y ver esa expansión en Brasil, y bueno, juntos traduciendo de diferente forma. Pero sí, la importancia de unificar cada vez más el lenguaje y poder hacerlo más accesible, ya no tal vez solo con palabras, ¿no? Claro. Sí, yo lo veo como una construcción con pilares versus o frente a un castillo de naipes.
En Brasil en los últimos años ha habido un boom en el mercado digital, con el acceso también a las nuevas tecnologías, a las nuevas plataformas, y como ha parecido muy fácil el hecho de crear proyectos, emprender o ganar dinero, pues ha habido personas que han acelerado esos procesos y han puesto más foco en lo que es la captación a través de una decoración muy bonita. Exacto. Pero luego cuando han tenido que dar servicio, transformar realmente a las personas, han visto que ese castillo de naipes pues se ha tambaleado y se ha caído. También hay muchas personas, afortunadamente, que llevan trabajando más desde la base, construir esos pilares que realmente tienen que ver más con lo humano, ¿no? O la esencia humana, y a lo mejor han tardado más en decorar su casa y ponerla a la venta o alquiler, pero yo creo que a largo plazo, no sé si el tiempo, pero los hechos, las experiencias logran ver pues cuáles son los grandes referentes, como decía anteriormente, que han pasado a lo largo de la historia porque han hecho un trabajo donde había una transformación, una conexión humana, y creo que en Brasil también hay un mercado donde puede aflorar eso, y hay referentes que también son modelos a seguir, y creo, como te decía, que es un centro neurálgico hoy, como pudo ser en su día, no sé si Grecia o Roma. Sí. Creo que Brasil en el mercado digital, en los negocios, en la creación de metodologías, sistemas y modelos de conexión humana, sigue siendo un centro de referencia para tener en cuenta de cómo expandir esas semillas de transformación al resto del mundo. Hoy por hoy los norteamericanos, en Europa, en España por ejemplo, seguimos mucho el modelo de Brasil, de cómo se generan los negocios digitales, cómo se proyecta el impacto humano, y creo que hay que también pararse a ver si estamos poniendo demasiada energía en lo que es la captación y menos en lo que es el servicio, y si equilibramos eso podemos construir pues grandes urbanizaciones donde puedan vivir las personas con cierta seguridad, que no se les caiga el techo encima y que se sientan seguros. Al final yo creo que en Brasil simbólicamente hay mucha gente que ha estado en la calle sin cobijo y se ha hipotecado prácticamente de por vida para meterse en una formación, en un curso o dejarse guiar por un mentor. Y muchos de ellos pues se han dado de bruces, pero otros también han visto que realmente en el fondo hay un buen propósito. Yo creo que todas las personas que nos dedicamos a dar un servicio hemos comprendido el código universal, que es ayudarnos, unirnos, pero nos hemos dejado llevar muchas veces por la variable del tiempo, del dinero rápido, y pues bueno, hemos corrompido un poco ese código, y yo creo que lo que estamos haciendo aquí, el propósito es aunar realmente esas metodologías que tienen en cuenta ese código humano, ¿no? Que es la esencia que nos ha permitido pues estar vivos más de 200.000 años de momento, que sepamos, para mantener pues esa esencia viva. Y creo que es importante crear ciertas estructuras que puedan validar que realmente las personas que están aterrizando esos modelos priorizan la conexión humana más allá de las modas y de decoraciones rápidas que pasan rápido a la historia. Y bueno, creo que estamos en el camino. Sí, sí. Yo creo que es muy importante en este momento, sobre todo por lo que bien dices, ¿no? No podemos. Se han creado a lo largo de estos últimos años, se han creado como un dios que hay que seguir, que es el dinero, para facturar rápido, para hacer rápido, y eso trae unas consecuencias muy grandes. Entonces empieza a banalizarse y a perderse ciertas palabras, como es legado, que se utiliza constantemente, método, instituto, es decir, lo que es un instituto, que es de investigar, de saber, de realmente llevar a tierra el conocimiento, ¿no? Y para traducirlo en sabiduría y poder ponerlo a disposición de las personas, se banaliza cuando se utilizan palabras, pero realmente el objetivo al final no son números, no son personas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que también nos une, y hay una parte muy importante para mí, dentro de lo que dices, de el tener conciencia a la hora de lo que llevas, porque hay gente que lo deja todo, porque cree realmente. Cuando las personas quieren salir de donde están, después poco a poco podemos hablar, tal vez en otros episodios, podremos hablar de que todo es información, porque a mí me gusta decir que todo es información, claro, y que todo pasa para algo. Entonces, para algo está dándose, yo creo que está viniendo a la luz mucha información. Pero hay grandes investigadores, hay grandes traductores de código humano desde hace siglos, desde empezando por Euclides, Pitágoras, Einstein,
Mendel, diferentes que han ido poniendo, que han sido los locos, ¿no? En su época, aquellos que muchos han sido acusados y juzgados de muerte por esas ideas que después ahora tenemos base en ellas. Y esto es algo que, como yo siempre me río cuando dices voy a acompañar a dejar el legado y lo quiero hacer en vida, porque la diferencia está en que hasta ahora pocas personas que hayan dejado un legado lo han visto con sus propios ojos, ¿no? Exacto. Entonces, la importancia de que hay una aceleración a nivel global en todo, porque para mí hay una elevación de conciencia, nos estamos acercando cada vez más a ser más conscientes de lo que es la conciencia, ¿vale? Y esto es necesario, es un poco... a mí me gusta expresarlo en una frase que decimos siempre en el instituto, que es vamos, que vamos. Es decir, no hay tiempo a perder, es ya, es ahora, y es una aceleración. Entonces, en ese acelerar, creo que es súper importante lo que tú dices, tener una buena base, una buena estructura, para a partir de ahí empezar a... Total. En mi trabajo, fíjate, mi trabajo con muchos emprendedores y empresarios, hay un factor de sufrimiento que es la gestión del tiempo. Muchos de ellos creen que no tienen tiempo o que gestionan mal el tiempo. Y aquí hay dos dimensiones que siempre han ido conjuntas, ¿no? Desde hace más de 2000 años, que es el tiempo y el espacio. Sobre todo pues a nivel de la física clásica, que luego se ha instaurado en el mundo laboral, en el sistema educativo. Y me está acordando ahora del cuento de los tres cerditos, ¿no? Como si fueran tres hermanos. Uno de ellos podría ser como un Mendel, ¿no? O un Galileo o un Leonardo da Vinci, que trabaja más a largo plazo, construyendo los pilares con esos ladrillos, forjando una estructura más sólida, con pensamiento más delegado a largo plazo, y sus otros dos hermanos, pues hay uno que construye una casa de paja y otra como de madera, ¿no? Porque es una construcción que se hace más rápido. Entonces yo creo que estamos en un momento social que, gracias a poder tener más acceso a más canales, a más información, también tenemos, como van adheridas, la sensación de que todo va muy rápido, pero el tiempo yo creo que es exactamente el mismo, pero la sensación de que todo va más rápido viene a consecuencia de que tenemos acceso a mayor información, a mayor espacio. Entonces yo creo que el tema del legado, si bien es cierto que queremos dejar un legado en vida, quizás no dependa tanto del factor tiempo, sino del factor del espacio, y que si fuéramos el cerdito que construye con ladrillos, pensando en ese patrimonio, en ese largo plazo, y fuéramos capaces de llegar a más gente para que fueran constructores de ese tipo de estructuras, no estaríamos trabajando más rápido para hacer cuanto antes la casa de paja, que es como ese castillo de naipes que va a tirar el lobo a la primera de cambio. Entonces yo creo que aquí tenemos que jugar mucho con la variable del tiempo y del espacio, y saber que cuantas más personas seamos capaces de tocar y que nos comprendan, antes van a empezar a construir desde el principio esa casa de ladrillos, y no van a quedarse con lo primero, que es lo más banal, lo más rápido, que es la casita de paja que tienen los días contados. Y creo que eso en el terreno digital que estamos hablando pues se está llevando mucho. Afortunadamente, muchos que hemos construido casitas de paja en sus días nos damos cuenta de que al final, a largo plazo, es como lo del bambú o un dátil, ¿no? Que tenemos que sembrar, regar árboles que incluso no nos den ni sombra en el día de hoy a nosotros, sino que sea un legado en vida para que otras personas lo puedan disfrutar. Si lo conseguimos en este plano físico, pues a lo mejor sentiremos un orgullo más tangible, pero yo creo que, fíjate, hoy un Nikola Tesla, un Carl Jung, les hemos resucitado, ¿no? Sí. Gracias a que con el paso de los años nos hemos dado cuenta del valor de las cosas que habían creado, ¿no? De esos códigos. Y yo creo que hay muchas personas que quizás nos estén viendo que tienen esa sensación, ¿no? De ser como un nuevo Carl Jung, un nuevo Nikola Tesla, que tienen algo entre manos, pero que a lo mejor no saben cómo traducir ni cómo explicar a las demás personas, y este espacio que has diseñado, que has creado muy bien, puede facilitar ese proceso para que estas personas puedan decírselo a más personas. Y el decírselo a más personas conlleva que parece que se va a hacer antes, ¿no? Entonces yo aquí priorizaría más el tocar a más personas antes que hacerlo con la variable del tiempo. Fíjate, estabas hablando y hablabas de los tres cerditos, y me venía a la mente que ahora, con la nueva tecnología de las dimensiones en 3D, porque en Brasil, cuando yo fui, al principio, como yo llegué a Brasil, fue a través de construcción de casas de madera, de las casas de madera y demás, ¿no? Eran casas de madera. Y claro, son casas prefabricadas, claro, con mucha calidad.
Ajá. y que además las ves y son casas de 600 metros cuadrados que dices, esto es inamovible, pero es más rápido a la hora de construir, ¿no? Entonces, el cerdito actual pues tendría ya pues casas de madera, las casas en 3D, ya tendríamos un montón de situaciones que no hay que tardar tanto como el adobe, piedra o las catedrales que se construían. Todo lo que tú dices, es la nueva tecnología a función del ser humano, ¿no? Claro. En ese punto. Y después cuando estabas comentando también en varios momentos, ¿no? La parte de legado en sí, tanto en tiempo como en espacio, habría que preguntarnos qué es el legado, en el punto de que tal vez no veamos en vida tal vez un reconocimiento, pero claro. sí la expansión, el saber que, porque para mí cuando una persona toma conciencia aquí y ahora, está cambiando a nivel genético, tanto en él mismo y en el mismo instante, a nivel de sus ancestros y a nivel de sus descendientes. Exacto. Entonces la realidad ya está cambiando aquí y ahora. Otra cosa es que nos gusta el reconocimiento como humanos que somos, ¿no? Pero el legado ya está, ya es aquí, ya es ahora, ¿no? Yo a veces lo pienso, cuando pienso en ti, pienso, bueno, ¿sabes esa ecuación de prisa y conciencia? Que a veces tenemos, ¿no? De querer hacerlo rápido porque no hay tiempo a perder. Yo me encuentro, el vamos que vamos tiene mucho que ver con eso. Tenemos que hacer porque hay mucho que hacer por la humanidad, hay mucho que transmitir o por lo menos compartir por si a alguien le ayuda, ¿no? Pero a veces cuando pensando en ti muchas veces pienso, es que yo lo estoy haciendo, es que ya se está viviendo y ya hay transformación aquí y ahora, ¿entiendes? Te diría, yo abriría otra dimensión, si quieres ya hablamos también de estos temas. Cuando yo estuve en Egipto y pasé esa noche en la Gran Pirámide, me di cuenta que de mi parte podría dejar un legado en el pasado, porque muchas veces se empieza a pensar que el legado es dejar un legado en el futuro, pero si yo puedo manifestar y descubrir cosas que pueden dar detalles de cómo se construyeron las pirámides, yo y más personas, las personas hoy, digamos en el presente, pueden dejar un legado que cambie y modifique el propio pasado. Entonces, cuando se habla del tiempo, de la prisa o del legado, nuestro foco siempre está como en el canibalismo hacia el futuro, pero si pensamos no de forma lineal, sino multidimensional, el hecho de dejar un legado ya puede estar pasando ahora en el presente en múltiples dimensiones, incluso en nuestros ancestros. Es decir, que hoy estemos hablando de ellos, está transformando también la vida de nuestros ancestros. Totalmente. Si solo pensamos en la vida física parece que es raro, pero claro, si pensamos que todo está en el mismo momento en todos los sitios, nuestros actos de hoy también están cambiando lo que fuera ayer, ¿no? Entonces yo creo que el tener ese pensamiento de legado que no únicamente depende del futuro, no genera esa ansiedad en las personas con el tiempo y la prisa y facilita que las personas se sientan más seguras, más confiadas y generen precisamente ese legado. Realmente es que para mí es así y es esa multidimensionalidad, ¿no? Lo que pasa que el ponerlo en palabras, como siempre digo yo, los códigos estos que tenemos que explicar con palabras, ahí es como que se hace un nudo en la cabeza y ahora cómo se lo explico. Pero muchas veces cuando hay personas con las que trabajo y vienen a ver sus momentos, yo pienso, es que no está aquí por ella, está aquí por la información que necesita pues su ancestro para poder estar bien. Y mientras eso no se resuelva, y la magia es que, y esto a mí me parece muy importante, ¿sabes? Porque hay gente que dice, entonces yo cargo con aquella historia, ¿por qué yo tengo que cargar con aquella historia de mi ancestro? ¿No? Porque él no lo resolvía. Y es que no es carga, eso es información. Y es oro puro en la que tu alma vibra en la misma información que aquella, y por física cuántica, cuando A y B, el entrelazamiento cuántico, han estado unidos. Cuando se toca, solamente el contacto hace que después vibres en lo mismo. Entonces, esa parte que vibra en lo mismo, tienes la fortuna de observar de dónde viene para poder cambiarlo en ti. Pero es que automáticamente se cambia aquí. Estás cambiando pasado y futuro. Porque todo lo que vas a vivir en diferentes estados paralelos, tus descendientes vivos, y que los que aún no han nacido, ya se está cambiando en tu genética, ¿no? Esas luces que se encienden y se apagan dentro de la genética. Hablando en términos cuánticos, el hecho de que cambies el spin de una partícula, cambie la otra, que ha estado previamente, a priori, vinculada, me lleva a pensar cómo debe ser ese vínculo, esa unión, para que una vez que se separen las partículas, aunque sean ancestros de nuevas generaciones, la modificación de uno implica la modificación del otro, ¿no?
de ahí volvemos a la parte de la unificación, el vínculo humano, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos ver si tú y yo, por ejemplo, o las personas que nos estén viendo, realmente están vinculados a nosotros como para que cualquiera de ellos, ante un cambio de comportamiento, implique también un cambio de comportamiento en mí, ¿no? Me encanta eso. Y ahí estaríamos hablando de, por ejemplo, en términos digitales y súper básicos, ¿no? Que cuando yo lanzo un producto, pero no tengo un vínculo de servicio, no hay una relación estrecha, aunque no seamos de sangre, ¿no? En teoría. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque yo esté tocando a personas, no hay un vínculo real. Entonces, por tanto, ni mi transformación les va a cambiar, ni la suya me va a cambiar a mí. Entonces, aquí yo creo que nos tendríamos que plantear cuál es ese punto de inflexión en el que una persona ya puede sentirse vinculada a otra persona, ¿no? O como una persona puede estar vinculada al entorno, a la naturaleza. Muchas veces estamos muy desconectados de los elementos, de las personas o de la propia naturaleza, y esas fragmentaciones o desvinculaciones impiden que podamos dejar ese legado. Muchas veces yo he dicho que yo amo por igual a mis clientes, a mis alumnos, que a mis hijos. Y mi propio bicho interno me dice, David, ¿qué coño estás diciendo? ¿No? Pero luego digo, es que son informaciones, y si el amor no se promueve por todos los entes, no va a haber una transformación por ninguna de las partes, ¿no? Igual con el resto de los entornos, los elementos, la naturaleza. Entonces, si somos costureros y tiramos como ese hilo y logramos conectar todos los puntos, que son los bits, es la información, va a ser más factible que podamos dejar ese legado en vida, porque estamos conectando más puntos en más espacio. Totalmente. Y fíjate, estabas hablando y mi cabeza está hirviendo aquí para hablar y hablar, podríamos estar horas. Para mí es así, exactamente como lo dices, porque en el momento en el que tú tienes, a veces pensamos, y fíjate, a veces pensamos que como no es nuestra familia, claro, y como es un público que no tiene nada que ver con nosotros, pues lo que haga da igual, y no es así. Porque una vez en un encuentro que yo estaba dando, había unas 100 personas y había 2 personas que estaban haciendo muchas preguntas y yo no entendía muy bien, pero llegó un momento que yo le decía a los de mi equipo, le decía, oye, aquí hay algo que tiene que ver con espías. Hay alguien que tiene una memoria de espionaje, no sé, alguien que viene, un ancestro de alguien aquí con espionaje, porque yo sentía espionaje todo el tiempo. Bueno, al final las 2 personas eran 2 psicólogos en Brasil, que al final del evento vinieron, se presentaron y me dijeron, hemos venido a espiar, porque nos decían que hablabas de que todo está unido y que hay una relación, y para nosotros dentro de la psicología, tú, lo podemos hablar tú como psicólogo, es imposible, porque tú puedes vibrar y ser doble, por ejemplo, tener una vibración con alguien de tu familia, pero con alguien ajeno a ti no. Y para mí esto no es así. Para mí todos tenemos códigos, y si yo tengo a X personas, 5, 10 o 100 delante de mí, al carnicero, cuando voy a la carnicería, siempre estoy vibrando porque está en mi realidad. Claro. Y si yo estoy en un contacto con esa persona, es que hay ya un contacto de vibración de algo que tengo que aprender, o algo que tengo que enseñar, o algo que tengo que compartir al mismo instante con ellos. Y por eso la importancia de que cuando haces pues un lanzamiento a nivel digital, yo siempre digo, cómo se están aumentando el karma para otras vidas, porque no son conscientes de que esa expansión, lo que provoca en cada persona, eso está provocando algo que tiene que ver con ellos, y eso es algo que estás multiplicando. Total. Entonces, para mí está todo unido. Está el cliente, entiendo perfectamente lo que dices, porque si somos uno, sí, es imposible que hagamos diferencias en las formas de amor. No podemos amar a unos de una forma y amar a otros de otra, o lo amas o no lo amas, ¿no? Entonces y es mucho más sencillo cuando entiendes que todos somos uno, y cuando te puedes poner en la piel de la camarera que casi te tira el café porque no sabes qué está pasando en su vida, y realmente si te va a tirar el café a ti es porque esa información es tuya, no es que ella tenga un mal día y te haya tocado a ti, es que hay una información ahí. Entonces total, todo está unido, ¿no? Ahora que hablas de lanzamientos, hablamos de Brasil, los lanzamientos, ¿no? En el mundo del marketing, como que hay un porcentaje que es el típico, el 1 o el 2%, que es como el porcentaje de conversión, que cuando alguien lanza un proyecto, ¿no? Un producto, un servicio, el 2% es el que suele comprar el producto, ¿no? Más o menos, generalizando. Yo siempre me he preguntado qué pasa con el otro 98%. Entonces, cuando tú estás en pantalla, lo que puede ser aquí, tú imagínate que aquí nos estén viendo X espectadores, ¿no?
a lo mejor hay un 2% de ellos, por una norma, ¿no? Una muestra representativa, que el 2% pues se suscribe o te comenta o te compra, ¿no? Pero es que el resto ha estado aquí presente y aunque no te haya pagado o te haya comentado o te haya dicho algo, haya compartido este capítulo, no quiere decir que no se haya llevado esa semilla. Exactamente. Es decir, estás regando esas semillas a todas las personas que como observadores se conectan a esta frecuencia. Por lo tanto, hay una transformación tanto de ellos hacia ti como de tú hacia ellos. ¿Qué sucede? Que en este mercado pensamos que solo nos conectamos con los clientes, que es con las personas que comentan, que pagan, y el resto, que es el grueso, que son el 98%, son los que pueden servir de semillas para generar ese legado. Entonces, totalmente, en el mundo del marketing se pone más foco en los clientes que te compran en vez del 98% de la gente que no te compra. Si cambiamos la perspectiva y sabemos que el 100% de las personas son altavoces para expandir ese legado, simplemente nuestra actitud, nuestra intención va a cambiar y posiblemente ese 2% va a pasar al 10% o al 100%. ¿Qué sucede? Que como nos cerramos y fragmentamos clientes de no clientes, impedimos que ese legado se dé en vida. De nuevo, la separación. Es como que necesitamos esa dualidad, separar. Te voy a contar una historia que me vino ahora cuando estabas diciendo esto, que explica mucho esto que estás diciendo. Fue mi primera charla en Madrid y recuerdo que además entré pensando que no era mi charla, porque había tanta gente que yo dije, ¿qué hace esta gente aquí? Debe ser otro lugar. Y dijeron, no es aquí. Y bueno, hice la charla y al final unas personas, me quedé atendiendo a las personas que querían hablar conmigo y tal, y salían cuatro o 5 personas en grupo y claro, yo los escuché decir, esta mujer está loca, es muy raro todo esto que dice, y totalmente desconfiando. Y claro, yo los escuché porque, voy a hacer así un poco de resumen, los escuché porque en aquel momento la primera que dudaba de mí, del miedo de lo que estoy transmitiendo y la responsabilidad de llevar eso a las personas y que lo entiendan, y que porque yo hablaba desde mi experiencia, pero es algo como cuando tú haces un lanzamiento, las personas, tú estás lanzando un producto que a veces puede encajar a unos y a otros no, y que mucha gente vende y encaja y a esa persona pues no es el momento, pero es el momento de plantar la semilla. Entonces yo oí cuando se iban y claro, me dio ese nerviosismo. Pues 4 años después, cuando yo me preparé para ir a Brasil y yo fui sola y sin apoyo y sin conocer a nadie allí en aquel momento para lo que iba, yo me cogí, fui a casa de una persona taxista que yo había conocido en otro viaje allí y después a partir de ahí me moví. Y claro, no tenía esa base y estaba pues temblando. Entonces recibo un email de la persona, pero yo decidí en aquel día que yo me iba. Y cuando termino de decidirlo y recibo el email, me dice, no te acordarás de mí, yo asistí a tu charla en Madrid hace tantos años y no te acordarás, pero yo salí hablando con mis amigos de que era muy raro y que no entendía nada. Claro. Pero hoy, después de un diagnóstico que me han dado, entendí perfectamente todo lo que habías dicho. Y hoy te escribo para darte las gracias. Para mí fue la conexión en aquel instante que yo decidí, que yo internamente me di el permiso de ir a Brasil a seguir diciéndolo. Era como, puedes ir, porque hasta aquellos que decían hace 4 años que no era. Entonces, para mí, ves esa conexión, está totalmente, es lo que tú dices, plantas semillas que tienen que ver mucho con lo que tú estás. Entonces, tu crecimiento también se aporta a lo largo del tiempo en esas personas. Y todas las semillas no crecen a la misma velocidad. No. Esto me estaba acordando de Así habló Zaratustra, del libro de Nietzsche. Sí. A mí me dio por leerlo cuando yo tenía como 14, 15 años, ¿no? Creyendo que yo lo entendía. Claro, yo en mi vida, en aquella época, creía que lo entendía, ¿no? Iba además en el metro enseñando claramente, tengo 14 años, estoy leyendo Así habló Zaratustra, ¿no? Pero claro, luego cuando retomas el libro, ves que el libro también te transforma, porque tú también te has transformado, y aquí la clave es cómo Nietzsche, o como tú en tu caso en esa conferencia, lograste crear un lenguaje arquitectónico para que, aunque cambie la sociedad y cambie la decoración, las personas en algún momento de su vida logren comprender ese lenguaje porque estaba basado en una arquitectura muy sólida. Sí. Cuando yo, por ejemplo, leo mucho y analizo si estamos hablando de un lenguaje muy arquitectónico o muy decorativo, ¿no? Entonces hay muchas veces que el típico bestseller que tú lees, ¿no? Porque están en los aeropuertos, tú estás leyendo el libro y es un libro como
muy superficial. También es información muy interesante, pero está describiendo un contenido que no tiene fondo. Te está hablando de lo que ha pasado hoy en las redes sociales o en política, pero ese libro, si tú lo lees dentro de un siglo, quizás ni lo puedas comprender, porque está basado únicamente en la decoración, en lo que está sucediendo hoy, a nivel de moda. Pero, por ejemplo, si tú hoy puedes leer El Quijote, así habló Zaratustra, o libros muy arquitectónicos que utilizan otro tipo de códigos, por ejemplo, el lenguaje metafórico, aunque pasen los siglos, si esa obra se mantiene, mira la Biblia, ¿no? Sí. Están vivos. Es como un buen vino que con el paso del tiempo va mejorando. Entonces, yo creo que todos los códigos capaces de traducir esa información deberían seguir esa parte más arquitectónica y no únicamente la decorativa. Sí. Si podemos aunar en nuestro momento la decoración y la arquitectura, generaremos un impacto, porque está más demandado, ¿no? Es un bestseller hoy, pero el crear un libro que sea un bestseller y también sea un long seller permite que el día de mañana personas que estuvieron viéndonos y que no nos comprendieron, no nos interesaba el contenido, exacto, cuando pasan los años a lo mejor dicen, ahora he comprendido algo que no comprendí en su día. Pero también es facilitado tanto por la parte de la comprensión del espectador, del oyente, sí, como que yo he generado un espacio para que sea la otra persona quien lo pueda decorar a su gusto cuando cambien las modas. Es que lo que dices de cuando cambian las modas tiene mucho que ver con el no juicio. Ajá. Es porque cuando hablamos un poco de los lanzamientos, y creo que esto es importante decirlo, no estamos ni juzgando, porque para mí, y sé que para ti, no hay nada ni bueno ni malo, es todo neutro. Entonces, cuando hablamos de formas y fondos es porque nos tenemos que entender aquí, pero el bestseller está genial, los lanzamientos que hacen están genial porque tienen un para qué y un por qué específico. Ahora sí, si nos vamos al fondo, para que esto dure, para que esto llegue a más y que lleguemos realmente a la necesidad o a la esencia, ¿no? No me gusta tanto la palabra necesidad, que tampoco es mala, pero sí, es la necesidad desde el punto de vista de lo que es necesidad. La necesidad es, voy a hacerlo hasta que lo consiga. Eso es la esencia de la palabra necesidad. Entonces, el ponerte a poder hacerlo hasta que lo consigas a nivel de humano, ¿no? Entonces, retirando esto, ni mejor ni peor, la importancia de que el libro, cuando tú lo leíste, lo interpretaste y fue especial para ti en aquel momento y te dio una información. Sí. Y con el paso del tiempo te da otra. Entonces, es esa interpretación que tú necesitas a través de la información, del filtro mental que cada uno de nosotros tenemos y que no era ni malo, lo que decías, que lo mostrabas, porque necesitabas mostrarte o sentirte diferente tal vez a los chicos de tu edad, pero te estaba dando una información, claro, y ahora te está dando otra, y en todo momento es importante. Entonces, esa es la maravilla, ¿no? Sí. De que los bestsellers, genial, porque a veces te hacen pasar un rato, pero ahora se han puesto de moda, ¿no? Sí. El bestseller se ha puesto de moda, ya tenemos que irnos a un long seller, porque el bestseller parece que como lo pagas, lo consigues. Sí, es un poco este punto. Sí, en el mundo cine pasa igual con las superproducciones hollywoodienses, que es, vas al cine hoy a pasarlo bien, pero cuando termina la película ya te estás olvidando. Exacto. Frente a otras épocas, a lo mejor se hacía un cine de autor o un cine clásico que se pensaba como un proyecto a muy largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante analizar diferentes industrias, que puede ser pues la lectura, el cine, ¿no? El teatro, o yo qué sé, la física, la política, y ver qué figuras, qué avatares han creado esos lenguajes arquitectónicos que, aunque pasen las décadas, siguen funcionando, se siguen comprendiendo. Sí. A mí me gusta mucho leer biografías y analizar eso, más que el contenido de lo que pasa hoy, sino desde dónde está escrito, para que si yo leyera este libro dentro de 50 años, me siguiera impactando, incluso me diera nueva información. Es como cuando tú compones una canción, muchas personas que son profanas a lo mejor en el mundo del rock, ¿vale? Escuchan la voz, porque la producción está como más en primer plano, en la mezcla. Pero cuando las personas empiezan a comprender cómo son las bases arquitectónicas del rock, empiezan a escuchar el bajo, que no lo escuchaban anteriormente, ¿no? Y le empiezan a valorar. Exacto. Entonces, cuando una persona profundiza, empieza a valorar el rock. Es como cuando tú vas a un supermercado, cuando tú tienes conocimiento, experiencia al beber un vino, valoras el vino en toda su profundidad,
dejas de comprar automáticamente el primer vino que ves o el más barato y no te importa invertir, pues yo qué sé, el dinero que sea en un vino que para ti es bueno porque tienes experiencia y tienes conocimiento. Exacto. Y esto pasa mucho a la hora de vender un producto. Si no permites que las personas vean el valor en tu producto, ¿vale? Porque se valoran a sí mismas, por mucho que tú te auto-otorgues valor, no te van a comprar. Y eso lo veo mucho cuando hablan la gente del valor. La mayoría de las personas hablan del valor que ellos tienen como profesionales o de su producto, pero pocas veces ponen foco en si las personas que van a comprarte se valoran a sí mismas. Exacto. Entonces las personas no te están pagando a ti, se están pagando a sí mismas a través de un vehículo que es un producto. Es lo mismo que leer un libro. Si yo, por ejemplo, ahora me quiero comprar una edición limitada de Así habló Zaratustra, podría pagar miles de euros. ¿Por qué? Porque yo veo el valor que tengo yo a la hora de leer ese libro. Pero si yo no me valorase, a lo mejor ni me interesa regalado. Es así, es conectar a la persona a través de lo que tú transmites, y por eso la responsabilidad de lo que tú transmites en todo momento y desde dónde lo transmites, porque es desde lo que tú estás plantando y expandiendo. Por eso que si plantamos duda o miedo o una intención superficial, vamos a obtener esto. Y cuando realmente lo que pensamos es dejar un legado, independientemente cuando esas semillas florezcan y salgan, constantemente estás plantando conciencia, la tuya, y que después la verás en otros a través de tus propios productos y servicios, ¿no? Y es la importancia de poder venderlo, ¿no? Y el vino, y también empiezas a valorar con peso, a nivel económico también, el coste de lo que se te está entregando. Porque una cosa es temas superficiales y otra cosa es cuando empiezas a ver el cuidado, el mimo, el detalle, todas aquellas cosas que mires para donde mires del producto, tiene un código. Es como, no se los ves todos a la vez, es como pasan los días y dices, mira, pues mira, no me había dado cuenta de esto, qué fuerte, que esto ahora se relaciona. Claro. Y a lo mejor, pues eso, lo que decías tú del libro de Zaratustra, o bien en este momento o años después, vuelves a abrir y tienes otra interpretación, pero sigue vivo. Entonces, eso es el producto y servicio, y también es la parte de la metodología, de ir mirando, pues eso, los traductores de código humano que hay en el mundo, que muchas veces son conscientes y otros no son tan conscientes de que lo son, o no se lo permiten, o no se creen que puedan serlo, ¿no? Tal cual. Dentro desde ahí, ¿no? Yo había pensado para hoy contigo, sí, que compartamos con todos una película que tenemos en común, vale, desde que nos conocemos, porque la primera vez que estuvimos presencialmente juntos, después, no sé si te acuerdas, cuando salimos, me enviaste a las pocas horas, yo volvía para Galicia, y me enviaste un mensaje diciéndome, mírate esta película, que para mí es mi película favorita, me decías, sí, y quiero que la veas, a ver qué te parece. Claro, cuando yo llegué a casa, lo primero que hice era a las 12 de la noche, sí, le dije a mi marido, oye, vamos a ver esta película. ¿No la habías visto antes? No la había visto. Bueno, la había intentado ver, él la había visto. ¿Habéis intentado leer el libro de Zaratustra antes o qué? Que era lo mismo. ¿Ves que es como una película? Sí. Que a veces las películas pasan desapercibidas. No, yo la ponía, pero me dormía. Fíjate. Pero cuando yo me duermo, es una cosa que me gusta mucho decir, hay meditaciones, a veces practico la meditación, y hay meditaciones que me duermen. Hubo una que incluso me dije, me voy a ir a pasear por donde estaba allí en Brasil sola, y la voy a hacer de pie paseando. Pues me tuve que sentar y me dormí. Un señor que me conocía me dice, ¿qué haces ahí? Sí. Le dije yo, la meditación. Y dice, bueno, pues duerme. Porque son tan profundas que las escucho desde el inconsciente. Entonces es mucha información. ¿Qué sucedió con esa película? Cuando me forcé a verla conscientemente, como diciendo, no, es que si me he dormido 2 veces, es que hay algo que no he querido ver, o esas resistencias que tenemos a hacernos conscientes muchas veces de quiénes somos, ¿no? Sí. O del poder que tenemos y que no queremos asumir, ¿no? Entonces, claro, cuando la vi, me emocionó en muchas escenas. Esa película, para que sepáis, es Arrival, La llegada. Me emocionó en muchas escenas porque era mi vida. Yeah. Entonces, recoge muchos momentos de mi vida trascendentales y muy potentes. Y era como decir, ¿cómo me he podido quedar dormida? Yo creo que no quería asumir el papel de traductora de código humano. Y eso fue como un clic, ¿no? Eso nos conectó.
Me voy a tener que retomar Guerra y Paz, que la intenta leer 3 veces. Ah, pues yo me la leí 2 veces. Sí, y en torno a la página 600 lo dejo. Vale. Entonces, Guerra y Paz, de Tolstoy, y Amélie, la película, la francesa, la Yo intento Amélie ver también. varias veces y me duermo. Pues yo también. Algo hay ahí. Algo hay ahí. Algo hay Me ahí. pasaba mucho con Cuarto Milenio, que me Sí, encanta. sí. Y cada vez que lo ponía yo me dormía, pero luego lo entendí. Luego entendí por qué, porque Sí. toda esa parte que se abrió y que reconocí después de tanto tiempo, pues entonces ahí lo entendí. Entonces sí, tenemos que ver en dónde nos dormimos y Es ponerlo. verdad. ¿No? Pues esa película, sí, yo creo que puede ser mi favorita hoy, que es Arrival, La Llegada, de Denis Villeneuve, que es un... Yo creo que es un director que también trabaja mucho la arquitectura, un lenguaje, que tiene películas que, aunque sean de acción, tienen un trasfondo muy interesante, ¿sabes? Tienen como muchas lecturas, muchas dimensiones, y recuerdo que afortunadamente la vi en el cine. Me gusta ver películas que luego recuerdo haber visto en el cine, porque el cine para mí es un contexto que me conecta mucho, porque me mete en la película directamente, y cuando salí de ver la película no había terminado de comprenderla, pero algo sentía como que había mucha información en esa película para mí. La he visto múltiples veces y cada vez que la veo, hoy mismo, ¿no?, que estábamos hablando de la película, no había descubierto lo de la entropía que estaba dentro de la película. Y hay más detalles que no te conté. Muchos detalles, muchísimos detalles. Entonces yo creo que ese mimo Eso es. pone el director y el equipo a la hora de hacer la película, que va dejando como esos huevos de Pascua, Eso es. simplemente la energía de dejar eso para que alguien lo descubra o no en algún momento, es lo que hace que genere esa energía. A mí me pasa mucho cuando hago los eventos, ¿no?, las experiencias de psicoinfluencia, lo hago desde ahí. Entonces yo coloco como aquí, ¿no?, todos los detalles, los ángulos, tiene que estar a tantos grados, que a lo mejor la gente me dice, tío, tú estás chiflado. Digo, es mi forma de aplicar una energía a esta información. Si hay personas que descubren esto, pues va a haber un insight muy grande. Y si no, no pasa nada. La energía mía está puesta. Cuando fui a Egipto, esto es lo que yo detecté, ¿no?, que toda la cultura egipcia está hecha con un mimo, igual que si te vas a la Alhambra, ¿no?, de Granada. Hay tanto mimo, tanta intención puesta, que cuando tú empiezas a coger el microscopio y veas atómicamente los detalles, hay mucha información, mucha intención, mucha carga incluida en cada píxel. Y creo que esta película, La Llegada, tiene mucho de eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque está llena de códigos, llenas de información, llenos de detalles que pasarían, si no te das cuenta y no prestas muchísima atención, te llevan y tú dices, wow, pero ¿cómo él ha pensado? Y entonces vas entrando realmente en lo que él quiere transmitir, en la profundidad que él quiere transmitir. Y además has mencionado, bueno, pues Granada, Egipto. ¿En qué año fuiste a Egipto? Pues creo que fue en el 2022. 2022, vale. Sí. No, es que tenía Marzo una del pregunta 2022. y ahora que vino no quería olvidarme de preguntártelo. Vale, pues vamos a comentar algunas escenas, ¿te apetece? Lo que quieras. Escoge tú una. Pues esta de la entropía, fíjate. Cuando la protagonista le está intentando explicar a uno de los dirigentes, ¿no?, que le ha elegido como lingüista para que pueda traducir el idioma, ¿no?, de los supuestos... De los heptópodos. De los heptópodos, ¿no?, que vienen a la Tierra, ¿no?, a darnos un mensaje. Ella le dice que lo primero, antes de hacer las típicas preguntas de ¿para qué habéis venido?, ¿cuál es vuestra intención?, si antes no comprenden la estructura, el código que nosotros aplicamos en nuestro lenguaje, difícilmente lo van a poder entender. Esto me recuerda mucho a cosas que decía Carl Sagan, ¿no?, de cuando a través de proyectos que hemos querido lanzar señales al universo, a través de símbolos, algunos de los símbolos eran flechas, ¿no? Y decíamos, de verdad, si alguien comprendiera fuera lo que es una flecha, íbamos a estar mandando esto, ¿no? Entonces, ¿cómo saben ellos que una flecha está indicando para arriba algo, ¿no? Exacto. Estarán viendo información, bits ahí, pero no saben la intención de que esto enfoca para arriba. Y esos pequeños detalles es lo que marca la diferencia de lo que es la empatía, en plan que es como... Esto es una arquitectura porque sea quien sea la especie, lo va a poder entender, ¿no? Entonces yo creo que el lenguaje de Arrival tira por ahí. Y cuando esta chica, la protagonista, habla del propósito, precisamente además que habla del propósito, en la pizarra, que yo no lo había visto, hay un montón de fórmulas y una de ellas es la fórmula de la entropía, que tiene que ver con el caos, que ahora si quieres hablamos del tema, que también tiene que ver con el tiempo,
con la flecha del tiempo, sí. Y es muy interesante para con la película. Es que a mí de eso me pareció súper interesante que coloca allí sutilmente, ¿no? Lo viste antes, sí, cuando lo vimos, sí, lo de la entropía, y la entropía es la fórmula que nos lleva a no conseguir explicar el futuro, el no poder entender qué ha pasado en el futuro. Y en el libro, el libro en el que está basado la película, que es La historia de tu vida, el escritor presenta un poco como que la entropía esa ecuación me lleva a no poder modificar el futuro. Es decir, tú naces y no tienes libre albedrío. Ya. Tú o vives presente, vives pasado y futuro, pero ya está escrito. Sí. Y el guionista no estaba tanto de acuerdo con esto y lo que hizo fue cambiar un poquito el punto y dejar abierto el futuro para saber si realmente tú puedes cambiarlo o no, o qué puedes hacer. Incluso yo creo que lo que hacen es hacer algunas preguntas que nos condicionan, que podamos pensar si realmente nosotros podemos cambiar el futuro o ya tenemos diferentes caminos, ¿no? Y ahí nos lleva, claro, al concepto de la entropía, el libre albedrío y esa profundidad del caos, sí, y del futuro en diferentes momentos paralelos, ¿no? Es curioso porque, claro, si empezamos a analizar, ahora me estoy mirando yo el reloj, ¿no? El concepto del tiempo, sí, cómo en esta sociedad occidentalizada generamos el concepto del tiempo. Yo ya no llevo reloj, ¿te das que cuenta? Tiene que ver con los relojes y generar una unión, ¿no? Sí. Pues antes, cuando empezamos a cruzar fronteras y a viajar, había diferentes usos horarios estipulados que se tuvieron que generar en diferentes puntos del mundo para que pudiéramos entendernos y decir, oye, mañana cojo el tren y llego hasta ahora. Entonces, a partir de ahí se genera un concepto que es otro tipo de código donde se manifiesta una dimensión que es el tiempo. Imagínate que cogemos la entropía a flecha del tiempo y decimos, pues venga, vamos a traducir la flecha del tiempo, que es el movimiento universal, y lo vamos a traducir en relojes y le vamos a poner unas flechitas y 24 bloques. Entonces, claro, hemos simplificado de una manera algo que es tan macro, sí, ¿vale? Que eso ha generado como muchos problemas, mucho ruido, muchas interferencias, y ese pensamiento se ha hecho tan lineal en nuestra sociedad que ha generado una forma de vivir con base en un pasado, un presente y un futuro. Exacto. De un estímulo y una respuesta y una consecuencia, de una causa y de un efecto. Entonces, claro, cuando tú ves una película como esta, no nos entra en la cabeza y decimos, esto tiene que ser una parábola, ¿no? Entonces hay conceptos como el infinito o la parábola que, como empieces a pensar, te vuelves loco. ¿Por qué? Porque estás en una dimensión tan lineal que desde esa frecuencia lineal no puedes comprender un lenguaje que no es lineal, que es multidimensional. Exacto. Y eso es lo que creo que intenta transmitir el guionista y el director, y nos pone todo el rato en esa disyuntiva. Empezando el principio de la película, no vamos a intentar dar spoiler, ¿no? Sí. Pero el principio es el futuro. Exacto. Entonces, cuando empiezas a entenderlo y empiezas a profundizar, claro, en ese futuro y empiezas a pensar, si yo pudiese escoger ese futuro, ¿lo cambiaría? Eso es. ¿O no lo cambiaría? Y a mí eso me parece sí, impresionante, porque tiene mucho que ver, como te decía, con mi vida, en la que en este momento comparto con ella momentos de la película, como al inicio, que ya flipé cuando empecé, ¿no? Cuando empecé a verlo, porque ella es traductora, es experta en lenguaje, en idioma, y empieza en la universidad dando su aula y dice, sí, todo empezó en el idioma portugués del Reino de Galicia. Entonces, claro, habíamos hablado de Brasil, del portugués, sí, de cómo yo lo aprendí, y yo soy de Galicia. Sí. Y después termina con la historia de tu vida. Entonces, sí, bueno, esa similitud. Pero ella pierde a su hija, y yo perdí a mi hijo. Y en esa pérdida de mi hijo fue la primera conexión de experiencia de casi muerte. Y entonces, claro, el verlo en la película, el ver lo que la información trae en esa película, en el punto de entender que ese instante es la conexión con la información que te hace trascender y entender quién eres y poder volver al planeta a traducir esa información. Claro, a mí me emocionó profundamente porque... Te va a tocar traer a Denis Villeneuve al programa. Pues... Eres un traductor de código humano. Vamos a escribirle porque claro, nunca se sabe. Sí. Para mí, lo que tú dices de las semillas es así. Sí, hay que lanzarlas
y nunca sabes cuál va a crecer. Igual que antes hablabas de los clientes, Sí. no sabemos cuál es nuestro cliente potencial, Sí. no sabemos cuál es nuestro cliente nuevo, ¿no? O bueno. Sí. Entonces, será invitado, vamos a escribirle. Muy bien. ¿Qué más cosas de la película? Es interesante, bueno, esto de la parábola, ¿no? Ujú. Bueno, pues una parábola circular. Pero hay otra parte de la película muy interesante, y es cuando los heptápodos empiezan a emitir su lenguaje, y aquí los humanos traducen parte de ese lenguaje con unos símbolos y con palabras, ¿no? Sí. Entonces digamos que va por capas y llegan a una palabra que para mí es la palabra clave de la película, que es arma, ¿no? Entonces, claro, la palabra arma tiene un significado, ¿vale?, que le da cierto sentido a ciertas personas de ciertos continentes, Ujú. de las que difieren otras personas de otros continentes, que es la misma palabra. Y creo que ahí es el punto de inflexión de la película, que diferentes interpretaciones de un mismo símbolo generan toda la fragmentación para que luego haya una unión en la película, ¿no? ¿Qué es tu Entonces, torre de papel? y creo que es importante ver que ante una misma información, un elemento, puede haber diferentes decoraciones, y las diferentes decoraciones son las que generan el ruido y las interferencias Ujú. y la falta de comprensión entre las personas. Eso. ¿Por qué? Porque están hablando en diferentes códigos frente a un código universal. Que es el Entonces, único, que es como las diferentes religiones Eso hablando de Dios, y en ese momento, cuando hablan del arma, lo que da para entender en la película, por lo menos desde mi visión, ¿no? Sí. Es que es más fácil comunicarse con los heptápodos que entre nosotros. Exacto. ¿Me entiendes? Sí. Es más fácil, ellos traen Sí. una comunicación que es un regalo, Sí. y nosotros lo entendemos entre nosotros, discutimos entre nosotros sin entender el mensaje, ¿no? Tal cual. Es como lo veo yo. Yo creo que se pelean más entre las hormigas que entre los Totalmente. humanos y las hormigas. Esto Totalmente. pasa mucho en las tribus. Yo vengo del mundo de la música. Las tribus urbanas, llevados al terreno de la música, pues tienes los rockeros, los metaleros, los heavy, los hippies, los que quieras, ¿no? Entonces, entre ellos hay más conflicto que entre diferentes tribus que Sí. pertenecen a otras capas. Sí. ¿Por qué? Porque es que a veces hay más empatía con otras capas. Yo creo que es como las familias, ¿sabes? Esto de yo puedo criticar a mi hermano, hablar mal de él, hablar de mi madre, pero cuando llegas tú te digo, no puedes, ¿vale? Es lo mismo. Es decir, tú no puedes hacer esto. Es como, pues, para mí, que siempre me ha tocado mucho, porque desde siempre he estado muy unida a África, y mi abuelo para mí era africano, era de Senegal, era el mejor amigo de mi padre, que para mí fue un abuelo, ¿no? Y ese punto del racismo. Sí. Y entonces él me decía, y me explicaba desde pequeña, me decía, cuidado con estos, porque eran de una tribu diferente dentro de Dakar, y estos es tranquilo. Entonces yo observaba aquello y decía, entre ellos hay mucha más discusión, pero luego si lo hablas desde fuera, pues es el racismo que conocemos, ¿lo ves? Entonces yo creo que pasa lo mismo. Es esa defendemos lo que es nuestro, y como es nuestro lo podemos criticar, y podemos, pero después que nadie nos lo critique. Es un poco en esa línea, ¿no? Y luego, ahora que hablas de África, claro, yo me estaba acordando de Angulo, que era un profesor que tuve yo en psicopatología, ¿no? Que era muy odiado allí, ¿no? Por el claustro de profesores. Y recuerdo que uno de los exámenes finales de la carrera, ¿no?, era como un hoja en blanco, y nos puso como un caso práctico que él se inventó, ¿no? Dijo, vale, pongan ustedes, imaginen que están en África, ¿vale? Y que van con su pareja, ¿no? Y que se despistan ustedes y de repente pierden a su pareja y encuentran a su pareja unos metros más adelante metida en una vasija en agua caliente porque los caníbales se la van a comer, ¿vale? ¿Qué le dirían, ojo, en la comunicación, qué les dirían, cómo se comunicarían con ellos para que pudieran salvar a su pareja, ¿no? Yo recuerdo que yo aprobé el examen, ¿no?, con muy buena nota, y la gran mayoría lo suspendió. ¿Por qué? Por el tema de las creencias, porque era un profesor de psicopatología. Vale. Y decía que la clave para estipular si algo era una enfermedad o no dependía de las creencias. Y que el DSM-4 por entonces era una estructura que no hablaba tanto de las enfermedades, sino de unas pautas que definían si esto era una creencia o no era una creencia. Y ahí empecé yo a darle vueltas al concepto de lo que son las creencias. En la película, la protagonista habla, ¿no?, pone un ejemplo para explicarle a uno de estos dirigentes
canguro, ¿no? Sí. Lo de canguro. Me encanta. Y le pregunta, ¿qué es canguro? Pues canguro es cuando fueron también a una expedición y vieron pasar a un animal que hoy consideramos que se llama canguro, porque iba saltando ahí y en la tripa llevaba como otro animalito, y al parecer los de allí le dijeron canguro, ¿no? Entonces la persona interpretó que ese animal se llamaba canguro, cuando en realidad canguro era, no sabemos qué es, ¿no? Sí, no tenemos ni idea. ya tenía una explicación súper bonita, sí, pero que era mentira. Eso es. Entonces luego le dijo, no, era una forma de explicarle a esta persona que muchas veces estipulamos un significado a algo por analogía que realmente corrompe todo lo que venga después. Que si hoy miramos un libro y vemos canguro, pensamos que canguro es ese animal, ¿no? Exacto. Sería como una creencia colectiva. Y yo a partir de ahí empecé a ver la diferencia cuando empecé a disfrutar del mundo de la física, de lo que es una creencia, de lo que es una hipótesis, ¿no? Una creencia como si fuera una tesis, una hipótesis como si fuera un elemento de comprensión, de apertura. Y fíjate que en la película llevan a la protagonista, que es una lingüista, una traductora, con un físico teórico. Y resulta que el físico teórico, que aparentemente es una persona abierta con hipótesis para comprender el mundo, termina rechazando, según nos cuenta la película, lo que sucede con la hija de esta persona, ¿no? Porque no le entra en la cabeza, no forma parte de su sistema de creencias. Entonces aquí se habla mucho de física clásica, física cuántica, ¿no? Y creo que es interesante valorar que hay una traductora que trasciende incluso la física de las creencias. Es como, mira, yo traduzco pero no encierro en un lenguaje, tengo que estar abierta a todas las hipótesis. Y creo que es importante que cualquier traductor de código humano valore si está construyendo sus modelos con base en creencias, tesis, o con base en hipótesis y en comprensión, para que sepa que el día de mañana la fórmula de Einstein de la relatividad puede cambiar. Que eso es clave. Y yo creo que ahí ha dado en la clave en la película, porque ahora mismo en la actualidad yo creo que vivimos mucho esa diferencia entre el pensamiento científico, que cuando estudias pensamiento científico lo que se dice es que nada se puede negar hasta que se demuestre que se puede negar, ¿vale? Claro. Y sin embargo después te encuentras con un dogma que te lleva a es así y tiene que ser así, que es una creencia. Claro. Entonces se han perdido lo que tú bien dices y que él representa en ese matemático, lo que deberían ser hipótesis para él son creencias rígidas. Tal cual. Y esto es la sociedad en este momento, sí. ¿no? Y dentro del instituto lo que buscamos es esa visión de, para mí es ver el mundo, y desde hace años lo veo así, en que todo, cuando se dice que las creencias son limitantes, yo siempre, y lo sabes que lo hemos comentado, ¿no? Y aparecerá en el libro, que la creencia para mí no es limitante. La creencia la limitamos nosotros y la utilizamos para limitarnos, pero ella en sí es neutra, como todo. Entonces, de nuevo, volvemos a poner en algo externo que me limita, cuando realmente está todo interno, y tú puedes abrir tu mente y estar constantemente sabiendo que no sabes nada, estar constantemente preguntándote, ¿y si no tengo razón? ¿Y si no es así? ¿Y si me abro a otras posibilidades? ¿No? Y mantenernos en hipótesis. Yo entiendo que utilizamos las creencias porque nos dan seguridad. Claro. Y porque las necesitamos como modelo de vida. Claro. Tenemos que apoyarnos, sí. Y es necesario cambiar una por otra para que no... Yo tengo un amigo que es físico cuántico y físico nuclear. De uno de los viajes a Brasil, yo pedí, ahora me hace falta entender más la cuántica. Y bueno, fue muy curioso el encuentro con él, ya lo comentaremos una vez porque fue muy curioso. Y él apareció en una de mis charlas, él ya me había visto, yo no lo conocía, me dijo, ¿eres tú? Yo no lo conocía y había estado en una de las charlas. Y me había estado buscando un año después y de repente apareció en la casa de una amiga de él y yo allí, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos más de un año intercambiando información y lo que él me decía era que lo que le asombraba de mi proceso es que yo me había eliminado las creencias y había dado un salto al vacío tan profundo que no sabía cómo estaba vivo, porque con lo que él estudió en física cuántica, aquello era imposible porque ningún cerebro humano podía aguantarlo. Y le digo, bueno, pues si he sido yo el primer cerebro humano, ya tenemos un caso para estudiar y poder hacerlo. Y tengo otro amigo que es médico que me decía, es que a mí me encantaría que la medicina estudie
casos como el tuyo para demostrar, porque es como no querer verlo, ¿no? Y realmente lo que estamos hablando, que no es bueno ni malo, es esa combinación de ¿para qué necesitamos las creencias? Está todo bien, pero podemos ir más allá, abrirnos a hipótesis y abrirnos a ver qué pasa. Aquí hay un paradigma en la psicología que es muy interesante cruzarlo con el concepto de Dios, que es el locus de control. ¿Vale? En psicología se habla, hay una dualidad, locus de control interno, locus de control externo. Hay muchas personas que se dejan influenciar por factores que ellos consideran externos a ellos y que el mundo les ha llevado a donde están, ¿no? Es decir, dependen de factores externos. Las guerras, el dinero, me despiden, me pasan cosas, entonces son personas dependientes de lo que ellos consideran cosas externas. Y luego hay otras personas que tienen, según ellos, más autocontrol porque tienen una autoconfianza, un autoconcepto, una identidad propia que saben que son los jefes de su vida, los constructores de su destino, ¿vale? Y esto a priori, en el mundo del deporte, por ejemplo, o de la música, está muy instaurada la creencia de que las personas con un mayor locus de control interno tienen más confianza y, por tanto, más capacidad de ser exitosos. ¿Qué sucede? Que cuando tu locus de control interno se construye una especie de sistema de creencias muy férreo, dejas de abrirte a otras posibilidades que tú consideras externas. Exacto. Porque consideras que tú tienes la razón y empieza a entrar el narcisismo, la soberbia. Entonces, ahí hay una delgada línea entre el locus interno y el locus externo que tiene que ver con esa especie de cerca entre las creencias y las hipótesis. Exacto. Y ahí es donde hay que estar, en ese perfil, porque es donde podemos permitirnos dar ese salto de fe y empezar a elaborar nuevas ecuaciones, nuevos métodos. Y creo que a lo largo de la historia las personas que elaboraron esos métodos, dejando un poco la puerta entreabierta de que el día de mañana esto se va a poder modificar, son las personas que han trascendido, porque no encorsetaron, aunque tuvieran mucha confianza, su propia fórmula. Es que a mí me parece fundamental lo que acabas de decir, porque hay una parte en la que a mí me gusta decir que tú puedes ver el método, ¿vale? Y que llega al límite, llega un método, no todos, lo que tú dices, hay traductores de código de información, de código humano, y hay personas que hacen método, pero llega un momento que el método se ve limitado por el ego de quien lo construye, porque es la canalización de algo que es superior a lo que estamos, superior no por jerarquía, pero para que se entienda que la persona está canalizando una información para ponerla a disposición del ser humano, y de repente el ego o la posesión es lo que bloquea este punto, y al final lo que hace es que, a mí me gusta cuando lo observo así, yo, bueno, ya hemos cambiado unas creencias por las otras, pero seguimos en las creencias, no estamos yendo a la hipótesis de estar constantemente entregando, y realmente es para trascender. Yo creo que el personaje que somos tiene que salir de la ecuación y entender que hay un bien mayor en la entrega de aquello que quieres dejar como legado. Exacto. Porque mientras busquemos un reconocimiento estamos bloqueando, está nuestro ego, ¿no? Entonces realmente tiene mucho por ahí. Muy bien. Sí. Y bueno, la película tiene muchísima información. Yo creo que lo que podemos hacer es invitarles a que la vean, sí, y que si queréis nos mandéis qué habéis visto, cuáles son los códigos que habéis encontrado en la película, qué código te resuena a ti en tu historia, porque a mí realmente me emociona verla, ahora me emociona y no me duermo, porque en cada momento veo los detalles también de mi propia vida, ¿no? Entonces, el que podáis llevarla a vosotros y saber también, nos encantará conocer en los comentarios y que nos enviéis la información de lo que hay, ¿no? De lo que ven y qué ha significado para ellos, porque es que está llena de códigos. Me encanta cómo él va enredando la trama. Hay fotos de algunos personajes muy importantes a nivel de lingüística. Bueno, está llena de información. Y algo que hace también Villeneuve, que es algo que también hace Christopher Nolan, es que la trama no es únicamente lineal, ¿vale? En este caso hay como una trama lineal hacia un sentido y otra trama en sentido como opuesto. Pasa, por ejemplo, hay otra película muy buena que me encanta, que es Memento, de Nolan. Esa no la vi. Que él trabaja en dos líneas. Pues una parte de esa trama, que la hace en blanco y negro, sigue una dirección,
y otra trama que va en color, en la película va en otra dirección. Entonces, claro, como tenemos un pensamiento tan lineal, nos cuesta comprender la linealidad de la película. Entonces, Nolan es un director, digamos, moderno, que ha sabido instaurar un pensamiento que va más allá de lo secuencial, de lo lineal. Pasa también en Origen, en Interestelar también. Sí. Entonces, mezcla la multidimensionalidad con el tiempo. Creo que Denis Villeneuve también lo hace. David Lynch lo hacía al extremo en su día. Y creo que el poder visionar esas películas desde ese ángulo, a los que creamos modelos, nos da mucha información de intentar no encorsetarnos de momento en la parte lineal, porque el día de mañana va a ser más difícil que pueda reinterpretarse desde otras dimensiones, porque lo hemos encorsetado mucho del punto A al punto B, que es muy típico, ¿no? Sí, y además es que también se necesita constantemente, al mismo tiempo juegan con los dos caminos, ¿no? Yo creo que son películas que podemos traer después aquí al canal y analizar, pero jugar con esos dos caminos, y para mí es muy importante que las personas entiendan que no existen dos caminos. Sí. Hay la multidimensionalidad, y entonces yo no tengo un camino de rosas o un camino de claveles, y ahí si voy por las rosas me voy a perder los claveles, y a mí me gustan también los claveles de vez en cuando. Entonces realmente hay un camino que tú vas creando, y habrá momentos que tendrás rosas, habrá momentos que tendrás claveles, pero va a depender de ti y de lo que estás proyectando y de esa creación que está ahí para ti, ¿no? Sí. Luego el otro día veía un vídeo también de una chica que se sorprendía porque estaba leyendo un libro en el que los personajes del libro discutían con el escritor. Caray. ¿Sabes? Entonces, claro, es curioso, esto ya lo hizo Cervantes con el Quijote, ¿no? Y Unamuno. Pero cuando tú estás leyendo un libro en el que el narrador escribe los diálogos de los personajes y parte del diálogo están dialogando con el propio escritor, entra en juego otra dimensión a través de la metacognición, donde el observador y el actor o el personaje rompen esa cuarta pared, y tú empiezas a plantearte, si lo entiendes, en plan, igual también están dialogando conmigo. Yo puedo co-crear este momento, ¿no? Entonces hacen protagonista al lector, de alguna manera, que también lo hacía Hitchcock también en su día. Entonces yo creo que esa parte de metacognición ayuda a salirnos de un atasco que siempre aludimos, ¿no? O asociamos a la parte egoica, donde podemos permitirnos esa fragmentación, esa separación entre el observador y lo observado, y muchas veces desde esa distancia se comprenden un montón de cosas. ¿Qué sucede? Que hay otro bicho que entra, que en cuanto se genera distancia ya decimos que eso no es la unidad, y a lo mejor el que dice que no es unidad está atascado todavía. Es que yo creo que el que dice que no es unidad está justo en la frontera del cerco de la creencia y la hipótesis, porque no se ha permitido saltar para ver la hipótesis. Entonces, el que tú te disocies no significa que no estés unido, ¿no? Porque realmente solamente estás cambiando de plano para observar, pero eres consciente más que nunca de que todo está en ti, y que por estar todo en ti puedes cambiarlo. Sí, es como si Woody Allen, ¿no? Le dan un Oscar, imagínate, y se niega a subir a la gala de los Oscars a recoger el premio, porque a lo mejor Woody Allen dice que recoger el premio de los Oscars es ser un personaje, ¿no? Claro. Y la pregunta es, ¿todas las personas que suben a recoger el premio de los Oscar se creen que son un personaje, o a lo mejor sienten que le han otorgado el premio a la esencia, a la persona, al actor o al personaje, ¿no? O tal vez al público. Al público. Porque es el público quien ha disfrutado, porque cuando haces una película o haces un podcast o haces lo que seas, no lo haces para ti, lo haces para quien te ve. Entonces, cuando realmente tú no quieres subir a recoger porque haces una crítica, hay una incoherencia, porque has empezado a usar ese medio para mandar un mensaje cuando estás criticando el medio. Entonces es un poco incoherente, ¿no? Es como cuando critico a mi jefe en el trabajo, pero no salgo del trabajo. Entonces es esa incoherencia que necesitamos traer, y que tenemos que pensar que todo es para el otro, todo es para quien realmente lo estás construyendo. Total. Porque aunque seamos nosotros, aunque todo esté en nosotros, solamente lo vamos a poder testar a través del otro. Solamente vamos a poder amar a través del otro, amarnos a través del otro, porque es a través de las experiencias que tenemos fuera de nosotros que nos conocemos internamente, ¿no? Entonces ahí está la unión, el equilibrio. Total. Rocío, ¿cuál es tu plan con el instituto? Me interesa saberlo.
Pues mi plan es, bueno, hay muchos planes en el instituto, ¿no? Pero es empezar a unificar, a unir, ¿vale? A unir en un mismo espacio, como bien decías antes, personas que son traductores de código humano y que podemos mimar y cuidar en detalle la profundidad y las bases de que esos métodos realmente puedan expandirse y que esas personas sean altavoces humanas para llevar información a las personas, porque para mí el código humano, al ser traducido, la importancia que tiene de traducirlo es que lleva a la persona a encontrar el amor que hay detrás de lo que él considera sufrimiento. Porque lo que nos falta solamente es ese clic de entender, ¿no? Digo solamente, pero es porque para mí es obvio muchas veces decir, es que a la persona le falta solo ese clic de entender y darle la vuelta a ese antagónico, ¿no? Del que muchas veces tú constantemente hablas, y el poder simplificar y simplificar la traducción del ser humano para una evolución colectiva y poder trascender quiénes somos como personajes y la maravilla que es ser humano, ¿no? Y la humanidad. En este momento en el que empieza tanto también la inteligencia artificial, tenemos muchas más informaciones, muchas más tecnología para enfocarnos en llevar a la humanidad pues traductores de código humano, y que hay gente, espero que vengan a las entrevistas, que ya tienen modelos, que podamos testarlos. El instituto quiere ser la base de estudiar juntos los diferentes casos, pasar hipótesis a materializar esa realidad, ¿no? Hablar realmente estudiando cada caso, viendo las realidades de las personas en su transformación a través de estos modelos de autoconocimiento, ¿no? Ahí hay un desafío que yo veo, y es no sé, en la estructura que ha caído el sistema educativo, y es cómo el Instituto de Traductores de Código Humano va a permitir abrir la puerta a supuestos traductores de código humano y a dejar gente fuera. Es decir, ¿cuál es el límite para saber si una persona es traductor de código humano o no lo es? ¿Cuáles son las pautas, las reglas? Porque eso puede impedir precisamente que a través de un sistema de creencias no llegue a entrar personas que a lo mejor no saben explicarse y a lo mejor tienen una forma de traducir, pero como no tienen el método aterrizado, puedas dejar a la gente fuera, que es lo que ha pasado muchas veces en el sistema educativo. Lo que habrá es que estudiar cada caso, ¿vale? Y tener esa base de formación, no para nosotros incluir las creencias, sino para tener un espacio. Para mí es muy importante llevarlo a tierra y llevarlo a casos. Entonces, no hablar de teoría, sino hablar de casos reales y poder hacer ese estudio. Entonces, si una persona, como tú dices, no lo sabe explicar, habrá que ayudarle a simplificar eso que nosotros hacemos a diario, poder ayudarle a que baje a tierra para que lo pueda expresar y a partir de ahí pueda tener casos reales que puedan ser estudiados y que pueda ser llevado al mundo, ¿no? Un gran desafío, ¿eh? Lo veo como la Wikipedia. Sí. ¿Sabes? Es una forma de co-crear a través de las personas diferentes estructuras, pero habrá que tener en cuenta cuando esa superestructura no deja de ser importante o ser sólida y se convierte en un castillo de naipes. Es decir, imagínate que la Wikipedia solo la pueden escribir personas que son traductores reales de código humano, ¿no? ¿Y quién juzga esto? ¿Quién juzga eso? Entonces, si a mí me dan pie para que yo pueda editar una información que está en la nube, que es lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿cómo regimos o quién rige el hecho de que si yo puedo meter información a una inteligencia artificial, que es una información que yo le meto, a lo mejor no está ni testeada, ¿no? Al final la inteligencia artificial, si hay muchas personas, imagínate, que ponen esa misma información, que es teoría, no está ni testeada en la práctica, se puede consolidar como una creencia colectiva. Sí. ¿Esa información teórica es inválida o también sería válida por el hecho de por ser información? Tendríamos que, al ser información, tendríamos que analizar, de lo que se trata es de un bien mayor y un bien común, que es la transformación y la trascendencia del sufrimiento del ser humano, de las personas que utilicen ese método. Entonces hay que
ir testando, analizando, creando hipótesis, como te decía, para poder ir validando en todo momento y estar siempre muy atentos de nuestro cerco, ¿no? Para no crear una estructura de naipes. Para mí, durante todos estos últimos 12 años, ha sido muy importante ver que lo que yo creía que era un método, en principio en mí, ¿vale? El verlo en mí. Al principio la gente me decía, no, pero haz esto que tú haces. Y le digo, no, pero es que ¿quién soy yo para hacer esto, no? Pero luego el ir testeando, el ir viéndolo, verlo en diferentes países, diferentes culturas, en Alemania, Estados Unidos, Líbano, Brasil, y ver los cambios en las personas, para mí esa es la diferencia, ¿vale? Entonces el instituto lo que tiene que mirar no es tanto la forma como se hace, sino la tangibilidad de la información que tú estás transmitiendo. Porque en el momento en el que tú haces tangible, hay una transformación. Esa transformación puede ser en el cuerpo físico, en un síntoma, puede ser en la vida de esa persona, tiene que haber algo tangible, porque si no nos vamos a perder en pensamientos teóricos y filosóficos que son maravillosos, porque nos abren la mente, pero necesitamos tangibilizar la información que bajemos a tierra. Por eso a mí me gusta hablar de los cuatro líneas, ¿no? Que es el conocer, comprender, integrar y trascender. Esas son las 4 líneas por las que hay que materializar en este plano esa información. Muy bien. ¿Vale? Me ha encantado, ¿eh? Joder, menudo piloto, ¿no? Me encanta, sí, la verdad que sí. La verdad que tendríamos mucho más que decir, pero bueno, creo que por hoy, como piloto y como primera semilla o primera piedra, no sé si de 3D o de la del cerdito, como primera piedra, yo estoy súper feliz de haberla compartido contigo y estar aquí en la BIN y compartiendo. Me gustaría ver quizás este vídeo en el futuro y modificarlo desde el futuro. Modificarlo desde el futuro, bueno, yo creo que eso es fácil porque le das otra interpretación y ya está. Ahí está. Pero hasta igual cambian las imágenes o igual salen más personas o se ven personajes que ahora mismo podrán estar y no vemos. Exacto. Vamos a dejar que las cosas sucedan. Si aparece algo más en pantalla lo respetaremos. Muy bien, bueno, gracias por invitarme a este espacio y bueno, un orgullo poder haber regado esa primera semilla. Espero que dé muchos frutos y que pueda alimentar a muchas personas, que no tiren a la basura las semillas, sino que también las planten y pueda unir a más personas a través de estos códigos de los que hemos hablado hoy. Y fíjate, hasta los que puedan tirarla, como va a caer y va a volver abono, al final también se esparcirán. Entonces aquí, nos juzguen o no nos juzguen, como para mí todo es positivo, creo realmente y vivo en el no juicio, bienvenidos sean. Aquí estaremos. Muchísimas gracias, David, por estar presente, porque hoy arranca y estoy súper feliz de hacerlo contigo. Y a vosotros, muchísimas gracias. Os esperamos en el próximo programa y esperamos vuestros comentarios y esperamos que empiecen a escribirnos. Cuantos más traductores de código humano, mejor. Hasta la próxima.